meditar en la palabra del Señor, si me acompañé por un momento al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Quiero hablar hoy acerca de lo que es la iglesia de Jesucristo, ¿no? O digamos como interrogante, ¿qué es la iglesia de Jesucristo? Una pregunta que yo me he estado haciendo en este último tiempo, sobre todo, porque veo la necesidad de que refresquemos los que lo sabemos y enseñemos a los que se han ido añadiendo y aún quizás no han entendido muy bien qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos en este lugar? ¿Qué significa para Dios la iglesia? Muchas veces tenemos un punto de vista de la iglesia muy personal, muy humano, y dejamos de entender que la iglesia no depende de nosotros, depende del Señor, porque Él es perfecto. Vamos a orar un momentito, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, oramos que tu palabra cumpla el propósito por el cual va a ser sembrada, que cumpla tu propósito en cada uno de nuestros corazones. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes nuestras victorias y nuestros fracasos. Y queremos poner nuestras vidas delante de tu palabra para que sea ese espejo que refleje exactamente quiénes somos nosotros, para llevarnos a ser más como tú, Jesús. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Un texto interesante. Así la palabra del Señor. Vino ¿no está la Reina Valera, por favor? Así la leemos todos en la versión. Vale. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Bueno, quizás si leemos solamente este versículo nos quedamos un poco así con las 7 plagas postreras, las 7 copas llenas de esas 7 plagas, ¿no? Y a lo mejor no entendemos mucho. Pero si vamos un momentito o hacemos un recorrido acerca del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que lo escribe el apóstol Juan por unas revelaciones que está teniendo mientras él ha sido expatriado. A él lo han cogido, lo han apresado y lo han echado de su tierra y lo han desterrado a una isla que se llama la isla de Patmos, y ahí lo han de alguna manera dejado solo a su suerte, a ver si se muere o se le van las locas ideas que tiene acerca de Jesús. Y es en ese momento donde Jesucristo mismo se revela a su vida, diciéndole: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y empieza, en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, empieza trayéndole una revelación al apóstol Juan acerca del estado de la iglesia. Y más específicamente acerca de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. La iglesia de Laodicea, de Esmirna, de Éfeso, etcétera, ¿no? Las cuales, digamos, de alguna manera son un mensaje actual para la iglesia del siglo XXI. Tú lees el mensaje que el Señor Jesús le da al apóstol Juan acerca de las 7 iglesias y tú ves la iglesia en el mundo hoy en día y dices: realmente estos 7 mensajes serían totalmente relevantes para nuestras iglesias hoy en día. Pero al final del capítulo 21, Jesús le enseña a Juan una visión acerca de los cielos nuevos
y la tierra nueva, acerca de la nueva Jerusalén. Y cuando yo estaba leyendo este versículo, la última parte que dice: yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Yo me emocioné, y digo: wow, aquí ahora va a ver, ahora va, de alguna manera va a describir cómo va a ser la iglesia del último tiempo. Cómo va a ser la iglesia que va a estar en el cielo. Entonces, claro, me pongo a leer todo el capítulo 21 y el capítulo 22, y en ningún momento Jesús le habla a Juan acerca de cómo va a ser esa iglesia, sino que habla acerca del lugar donde va a ir su iglesia. Entonces, todo el capítulo 21 y 22 no describe a la desposada. Si se lo muestra a Juan, se lo muestra a él, pero él no lo escribe. Posiblemente él ve a la esposa en la nueva Jerusalén, pero Juan describe cómo va a ser la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, el lugar donde van a ir los hijos e hijas de Dios cuando partamos de este mundo y vayamos a su presencia. Entonces, cuando vi eso, dije: yo que quería saber cómo va a ser el estado de la desposada, y me quedé con las ganas. Entonces empecé a buscar: Señor, ¿qué otro lugar de tu palabra habla del estado de la esposa de Cristo, de la iglesia? Entonces el Señor me llevó a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Vengan conmigo, un texto muy conocido, prácticamente de las reuniones de matrimonio, casi siempre se suele dar. Efesios capítulo 5, del 25 al 27, y hablando específicamente, o corrigiendo al apóstol Pablo de cómo tienen que ser los maridos. Y Jesús, o el apóstol Pablo, usa una analogía, un paralelismo entre lo que tiene que ser un marido y lo que tiene que ser la iglesia. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si nosotros fuéramos así con nuestras esposas, posiblemente nuestros matrimonios irían mucho mejor de lo que van. Para santificarla, o sea, Jesús se entregó a sí mismo por su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Jesús toma a la iglesia para sí mismo. Por eso la iglesia no es el centro, por eso Cristo es el centro, porque la iglesia sobrevive por Cristo y vive para Cristo. Entonces no es la iglesia condicionarla a nuestro antojo o para que nosotros estemos cómodos. La iglesia está por Cristo y para Cristo. Amén. ¿No les he oído? Nada, díganme que me entienden, por favor. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia, y aquí empiezo a describir cómo es la iglesia que va a estar en la nueva Jerusalén. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero ahora echemos un vistazo a nuestras vidas. Echemos un vistazo, si quieres, a cualquier iglesia en cualquier parte del mundo. Examinémosla y en todas vamos a encontrar siempre los mismos problemas. Lo podremos disfrazar de muchas maneras culturales, envoltorios culturales, depende del lugar donde esté la iglesia, pero vayamos donde vayamos, la iglesia tiene los mismos problemas y comete los mismos pecados. Cuando yo veo mi propia vida, no se preocupen que luego voy a hablar de la iglesia, pero cuando veo mi propia vida, yo lo único que puedo hacer es postrarme delante del Señor y clamar por misericordia. Porque siendo un hombre pecador, como decía el profeta Isaías, de labios inmundos, de pensamientos retorcidos, de acciones impropias de un hombre que ama a Dios, y aún así
Cristo murió por mí. Y Cristo me ama, me sigue amando. Ahora, cuando yo veo la iglesia en general, y empiezo con los pastores, y conozco muchos, cuando veo la iglesia en general y miro los liderazgos de las iglesias, y conozco a muchas, cuando veo a los miembros en la iglesia que nos ha tocado visitar y dejar, y conozco a muchos miembros, veo una iglesia constantemente llena de errores, que se desanima, que vive de fracaso en fracaso, que está siempre luchando con la autoestima, que parece que muchas veces ama más los pleitos, las contiendas y las discusiones que la misma santidad del Señor. Encuentro en muchas iglesias muchos que aman más las tinieblas que la luz, que aman más revolcarse en el pecado que buscar la presencia de Dios. Cuando yo miro la iglesia, veo una iglesia imperfecta, llena de errores, llena de manchas, con arrugas hasta en la planta de los zapatos. ¿Has visto que es difícil tener arrugas en la planta de los zapatos? Yo sé que cuando el Señor mira la iglesia, nos encuentra arrugas hasta en la planta de nuestros zapatos. La veo tan lejos de esa iglesia que hemos puesto ahí, gloriosa, ponla por favor. Gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La veo tan lejos de esa iglesia que Jesucristo va a permitir que entre en la nueva Jerusalén, que cuando veo eso, todavía me demoro más. Pues digo, Señor, estamos tan lejos, llevando por la cabeza, tan lejos de lo que tú quisieras que fuéramos la iglesia. Bueno, esto ha sido lo malo. Déjenme también lo que veo. Cuando veo la iglesia, lo primero que hago es pensar en la obra de Cristo. Ver que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no ha sido en vano. Que Cristo murió por nosotros porque nos ama, nos amó y nos amará hasta el fin. Y cuando veo a la iglesia, no solamente veo los errores y los defectos que tiene, porque también veo una iglesia que lucha constantemente contra su carne y contra el adversario, el diablo, por vivir en santidad. Veo una iglesia que a pesar de los fracasos y de las caídas se arrepiente y vuelve a levantarse en el nombre de Jesucristo. Veo una iglesia que quiere caminar a contracorriente en este mundo. Veo una iglesia que quiere luchar contra el pecado, aunque a veces nos privemos un poco. Cuando estaba escribiendo esto, una iglesia que lucha contra el pecado, aunque a veces nos privemos un poco, me estaba acordando de cuando en Galicia se hundió el Prestige. ¿Se acuerdan ustedes ese petrolero que se hundió en las costas y provocó una gran mancha de petróleo en una gran parte del mar Cantábrico? Y llegaron a las costas y le llamaron el chapapote. ¿Se acuerdan del chapapote? Miles de voluntarios de todas las partes de España, posiblemente de otros lugares, fueron a limpiar las costas, sobre todo los ecologistas. Y yo veía que todos los que fueron a limpiar las costas, todos terminaron de alquitrán, terminaron pringados de alquitrán, de petróleo, por todos sitios. Muchas veces nosotros, la iglesia, luchamos contra el pecado. Y en esa lucha es posible que nos privemos. Pero sabemos que Dios nos ha llamado a seguir luchando contra el pecado. Veo una iglesia que ha entendido el llamado de Dios y quiere conquistar y llegar hasta lo último de la tierra. Hablo de la iglesia en general. Veo una iglesia que siempre permanece porque ha entendido la autoridad que Jesucristo le ha dado y la toma y la pone por práctica. Veo una iglesia que permanece porque ha entendido que Jesús dijo que ni las puertas del Hades ni las puertas de la muerte iban a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Veo una iglesia que aunque a veces se deja dominar por el mal, al final se impone el bien porque el Espíritu Santo está en medio de la iglesia. Veo una iglesia hambrienta por la palabra de Dios, aunque muchos han dejado de leerla y de practicarla, pero hay una parte de la iglesia que está hambrienta
hambrienta de la palabra de Dios. Veo una iglesia que está hambrienta y sedienta de la presencia del Espíritu Santo. Aunque muchos se han acomodado y han dejado de buscar la presencia de Dios, hay gente que todavía busca la llenura del Espíritu Santo en su vida cada día. Hermano, veo una iglesia sedienta de la presencia de Dios. En definitiva, aunque hay una iglesia llena de defectos y errores, también hay una iglesia gloriosa que lucha por mantener la santidad, perfeccionándola en el temor del Señor, tratando de vivir sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cuando hablaba del chapapote, es imposible meterse ahí en la orilla y no salir picado de alquitrán por todos lados. Es imposible. Cuando nosotros estamos en este mundo, ayer hicimos el lavatorio de pies en la playa, después del bautismo, quisieron practicarlo, porque Jesús decía: vosotros estáis limpios, solo vuestros pies están sucios. Yo personalmente creo que la mejor manera de limpiarse en la iglesia es participando de la mesa del Señor, del pan y del vino, y entrando en comunión con el cuerpo de Cristo y con la cabeza. La mejor manera de que la iglesia se limpia, ¿no? Pero aunque tú te manches, te brigues por el pecado, hay algo poderosísimo en este mundo que tiene la habilidad de limpiarnos de toda mancha de pecado, que se llama la sangre de Jesucristo. Y cuando nosotros nos manchamos, lo único que tenemos que hacer es ir al Señor, confesar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad. Entonces, cuando Jesús ve a su iglesia manchada de chapapote por todos lados, ¿sabes qué hace Jesús? Pone su sangre delante de sus ojos y dice: ya no veo el chapapote, veo mi sangre que limpia todos sus pecados. Mira, la iglesia jamás podrá ser, ponmelo otra vez por favor, la iglesia en este mundo jamás podrá ser gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. No podrá ser santa y sin mancha, porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres como tú y como yo, pecadores que le fallaron a Dios. Pero cuando la iglesia entiende que es pecadora, se humilla delante del único que puede quitar toda mancha y limpiarte de toda la maldad por medio de su sangre, entonces en ese momento la iglesia es gloriosa, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero tiene que entender ese proceso. Nosotros tenemos que caminar cada día en tratar de perfeccionar nuestra santidad en el temor del Señor y tratar de vivir sin mancha ni arruga. Cuando nos manchamos, vamos a Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ustedes me siguen todavía? Somos el templo del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que traiga revelación de quiénes somos. De quiénes somos. Porque, ¿saben qué es la iglesia? La iglesia no es este edificio, no son estas 4 paredes. La iglesia es el lugar donde Dios ha derramado su Espíritu Santo. La iglesia es la niña de sus ojos. Nosotros somos la niña de sus ojos. La iglesia es el lugar donde Dios ha derramado sus dones para que le sirvamos y le glorifiquemos. La iglesia es el lugar donde Dios ha depositado su palabra y se revela a nosotros por medio de ella a través del Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que Dios ha puesto en este lugar y en millones de lugares, y que nos ha dado la tarea de anunciar, de predicar las virtudes de Jesucristo, el amor de Dios, la misericordia del Padre, el perdón del Padre, el juicio si uno no se arrepiente y vuelve hacia el Padre. La iglesia es todo eso. Tengan conmigo Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22, por favor.
Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22. El apóstol Pablo está hablando acerca de cómo es la iglesia a los que están en Éfeso. Él se está diciendo a los que están en Éfeso, lo está diciendo, ustedes ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino que ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿cómo va? Va creciendo para ser un templo como santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Así que cuando te pregunten a ti, bueno, ¿qué es la iglesia? Pues mira, la iglesia son los santos que se juntan para adorar a Dios. Son los conciudadanos de multitud de ciudades que han entendido que pertenecen a una ciudad que es la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Han entendido que su reino no es de este mundo, que nuestro futuro no está aquí, nuestro futuro está en el cielo. La iglesia son los miembros de la familia de Dios. Familia. ¿Cómo cuesta esto entender la iglesia? Familia de Dios. La iglesia son aquellos que han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La iglesia es un edificio bien coordinado. Y me encanta la palabra esa coordinado porque nadie se sale de su sitio. Todos van caminando al unísono, todos van encajando como cada ladrillo encaja en una pared para construir un edificio, y va coordinado para tener un crecimiento, nunca para tener un estancamiento. La iglesia es llamada a ser un templo santo del Señor y una morada de Dios en el Espíritu. ¿Te has parado a preguntar una vez, Señor, qué somos para ti? Porque él le preguntaba a su discípulo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Pero ¿qué tal si le preguntáramos nosotros al Señor, ¿quiénes somos nosotros para ti? Y dejamos que el Espíritu Santo pueda traer una revelación a nuestro corazón. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Me temo que en este último tiempo veo muchas personas que han perdido de vista quién es la iglesia, y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que no está hecha para nosotros, que está hecha para Él, que el diseño no es un diseño terrenal, es un diseño celestial. ¿Saben por qué muchas veces surgen pleitos, contiendas en la vida de la iglesia? Porque la iglesia quiere funcionar como funciona en la tierra, y la iglesia tiene que ser perfeccionada aquí para funcionar como va a funcionar en el cielo, en una dimensión diferente. Cristo murió por su iglesia y volvería a morir por ella si hiciera falta. Gloria a Dios, solamente hubo que hacer un sacrificio una vez y para siempre, un derramamiento de sangre una vez y para siempre. Pero si Cristo dijera, la única manera de que mis hijos, de que la iglesia venga conmigo al cielo es que muera otra vez, no se lo pensaría dos veces. Volvería a bajar, se volvería a encarnar y volvería a morir en una cruz o en cualquier forma de tortura del siglo XXI por amor a ti, por amor a mí. Y nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, por nuestras actitudes, ¿sabes qué hacemos? Despreciamos la iglesia de Jesucristo. Le buscamos todas las faltas, le descosemos los bordillos, le rompemos los tirantes, desgarramos la parte de atrás, rajamos la parte de adelante con nuestras murmuraciones, con nuestros chismes, con nuestras actitudes, con nuestra negligencia, por no hacer lo que debemos hacer, con nuestra falta de interés en ser la iglesia de Jesucristo. Y déjame decirte una cosa, nosotros tenemos que hacer un verdadero examen y de verdad preguntar al Señor, Señor,
¿qué es la iglesia para mí? Porque déjame decirte una cosa, para Jesucristo, la iglesia es el valor más preciado que Él tiene en la tierra. Mira, déjame decirte una cosa, si no fuera por la iglesia, y porque Dios todavía tiene gente en este mundo que tienen que ser añadidos a su iglesia, si no fuera porque Él está esperando pacientemente a que los que tienen que ser vengan a la iglesia, Jesús ya hubiera venido y hubiera destruido todo lo que tiene que destruir aquí. Déjame decirte que el juicio de Dios se retarda solo por el amor que Dios tiene a su iglesia, a nosotros y a los que aún están por venir. Jesús amó a la iglesia y la amará hasta el fin. La palabra de Dios nos enseña que cuando una persona que viene a Jesucristo, todos lo enseñamos en un discipulado otro día, cuando una persona confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador, lo primero que hace el Señor es tomar tu vida simbólicamente y sumergirte por un mismo espíritu en el cuerpo de Cristo. Te saca de las tinieblas y te sumerge en la iglesia de Jesucristo. La iglesia es el mejor lugar que hay en el mundo, a pesar de sus errores. Porque la iglesia es el único lugar en el mundo que tiene la capacidad de manifestar la gloria, la presencia, el amor, la majestad y la misericordia de Dios. Es el único lugar. Aunque te puedas encontrar gente fuera que sea bondadosa, que sea buena gente, que sea misericordiosa, pero la iglesia es el único agente en este mundo que tiene la capacidad de mostrar el corazón del Padre, el corazón del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. ¿Están conmigo todavía? Nosotros hemos sido insertados en un cuerpo, su iglesia. Pero este bautismo en un cuerpo es lo que los teólogos llaman la iglesia invisible. Nosotros no hemos visto esto con nuestros ojos. Sabemos, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, sabemos que Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha sumergido en su reino, en el reino de la luz. Ese reino de la luz es en la iglesia. Aquí en la tierra, en la iglesia. Pero como nosotros no vemos a la iglesia invisible, Dios nos ha puesto la iglesia visible. ¿Y la iglesia visible saben ustedes cuál es? ¿Cuál es la iglesia visible? La iglesia local. Nosotros y los que están aquí atrás, y los que están ahí enfrente, y los que están en la otra ciudad, y los que están en el otro país, y los que están hasta la fila de la tierra. Pero Dios nos ha sumergido en un océano invisible. Cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos ha puesto a cada uno en una iglesia local. ¿Por qué crees que Dios te ha puesto en una iglesia local? ¿Por qué crees que Dios te ha puesto aquí? Y no allí, y no en otro sitio, o ¿por qué crees que Dios te inquieta a no dejar de congregarte y a no ir como un llanero solitario? Porque la iglesia local, hermanos, es la parte visible de la iglesia invisible. Si dijimos que Dios derrama su espíritu en la iglesia, tú tienes que estar en la iglesia para ser parte de lo que Dios está derramando. Si decimos que Dios está derramando sus dones en la iglesia y los dones son para la edificación de la iglesia, ¿dónde debes estar tú? En la iglesia, para poner en práctica los dones que Dios te ha dado. No puedes estar ahí solo, porque ahí solo no puedes poner en práctica lo que Dios te ha dado, porque no es para la gente del mundo, es para la edificación de la iglesia. ¿Cómo manifiesta Dios su amor y su gracia y su misericordia? A través de la iglesia local. La iglesia local, Dios la llama a dar un testimonio a la gente que no conoce a Dios. No un templo donde ir los domingos, sino que Dios quiere revelar su bondad y su gloria a través de su gente, de sus miembros, a través de sus hijos que pertenecen a cada iglesia local. Así que la iglesia local es ese conjunto de hombres y de mujeres que han creído en Jesucristo como su único Señor y Salvador.
y que han entregado sus vidas al servicio de Dios y al cuidado y establecimiento de su reino. Entonces, ¿por qué Dios nos ha puesto aquí en Canovella? ¿O por qué Dios ha puesto a otros hermanos en otras iglesias locales? Ahora viene Dios y te pone en Canovellas, en la iglesia que está aquí. Y a lo mejor yo te pregunto, ¿por qué te pone Dios aquí en Canovellas? Te podría haber puesto Dios en otro sitio también. Hay tantas congregaciones, hoy en día hay tantas congregaciones donde congregarse. ¿Por qué Dios te pone aquí y no te ha puesto en otro sitio? ¿Será que se ha equivocado Dios? ¿Será que ha sido por accidente? ¿Será que ha sido la fortuna o la casualidad que te ha puesto aquí en este tiempo de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué espera Dios de ti en la iglesia? ¿Te has preguntado alguna vez? Yo sé que algunos hermanos, cuando estaban muy enojados con Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero a lo mejor no se lo preguntan cuando están bien con el Señor. Porque realmente Dios siempre quiere algo de nosotros. Por ejemplo, la iglesia no es el templo, lo hemos dicho tantas veces. El templo es simplemente el lugar donde nos reunimos, pero la iglesia tiene un templo, ¿verdad? ¿Tiene la iglesia de Canovellas un templo? O un lugar donde nos reunimos, ¿verdad? Lo tenemos. Estamos sentados en las sillas que pertenecen al lugar donde nos reunimos. ¿Y qué se supone que nosotros, que somos la iglesia, debe de hacer con el templo o con las propiedades que son de la iglesia? ¿Qué se supone que tienes que hacer? ¿Cómo? Cuidarla. ¿Qué más? Amarla. ¿Qué más tienes que hacer con la iglesia? Con el templo que Dios te ha dado. Podemos opinar. Te estoy preguntando. ¿Qué se supone que tú tienes que hacer con el templo que Dios te ha dado? Para reunirte, para adorar al Señor. Sostenerlo, cuidarlo, mantenerlo. Yo te pregunto, iglesia, ahora a nivel particular, tu vida, ¿estás siendo parte de la iglesia tú en sostenerla, cuidarla, mantenerla? ¿Estás involucrada en el mantenimiento, sostenimiento, cuidado del templo que Dios ha dado a la niña de sus ojos? Por ejemplo, la iglesia tiene una misión. Queremos dar testimonio y queremos plantar iglesias en la medida que Dios nos lo permita en los pueblos donde no hay obra, aquí en el Valle. Yo te pregunto a título particular, persona a persona, ¿de qué manera tú estás involucrado en la misión de la iglesia? Porque a lo mejor uno dice, bueno, que yo no comparto la misión. ¿Y qué más da? Si la iglesia no está hecha para que tú compartas o dejas de compartir, la iglesia está hecha para que tú le des gloria a Dios y sirvas en la iglesia. Si yo no sé por qué esa mentalidad que tenemos de me siento cómodo o no me siento cómodo en la iglesia, es que no importa si yo me siento cómodo o no me siento cómodo en la iglesia. Si es que la iglesia no está hecha para que yo me sienta cómodo, la iglesia está hecha para que yo sirva a Dios y manifieste los dones que Dios me ha dado y pueda hablarle a otro de que hay una iglesia que un día va a heredar el reino de los cielos. Es que queremos hacer la iglesia a nuestro antojo y queremos los horarios que nos vengan bien. Yo conozco iglesias que hasta cambian los horarios de los cultos porque así los miembros tienen tiempo para ir a la playa y luego vienen a la iglesia. O mejor van por la mañana a la iglesia porque así tienen todos los días para ir a la playa. Y veo siempre gente que está intentando hacer la iglesia a su medida. Y yo me horrorizo de eso porque ese es un funeral anticipado de la iglesia. La iglesia no está hecha para nosotros. No ha sido diseñada para que estemos a gusto o a disgusto o cómodos o incómodos. La iglesia se ha diseñado para establecer el reino de Dios en la tierra. La iglesia se ha diseñado para que sirvamos todos juntos, con todo nuestro corazón, tiempo, finanzas, con todo lo que tengamos, podamos darlo para el reino de Dios. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros.
proyecto de obra social, Misericordia, yo te pregunto, ¿cómo estás colaborando para que la iglesia llegue a los corazones de estas personas que reciben alimentos? La iglesia está compuesta por personas, y donde hay personas siempre va a haber muchas necesidades, siempre, y siempre va a haber gente que está contenta y gente que está descontenta, siempre. Pero a veces solo nos quejamos de que no nos prestan atención, de que estamos solos. Pero, ¿y nosotros qué estamos haciendo para que otros no estén solos? Para que otros no se sientan mal. Estamos siempre con ese complejo quizás de victimismo porque queremos, como tenemos la idea del mundo de que la gente tiene que bailar a la música que yo toco, pues creemos que la iglesia es lo mismo y entonces queremos ser el centro, sin darnos cuenta, queremos ser el centro de atención y queremos que la gente nos baile a nosotros. Y la iglesia no tiene que bailar a nadie, la iglesia solamente tiene que danzar para uno que se llama Jesucristo de Nazaret. Y no se tiene que comprometer con nada ni con nadie, solamente con Jesucristo de Nazaret. Y tiene que procurar hacer siempre lo que le agrada a Dios por encima de todas las cosas. Pero cuando uno empieza a mirar los defectos de uno y los defectos de otro, y deja de mirar al que dio su vida para que nosotros seamos la iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, entonces perdemos de vista el plan de Dios. Mira, yo no quisiera hablar de la fidelidad de la iglesia local, porque yo tengo que dar muchas gracias a los fieles, a los que siempre han luchado por sacar la iglesia adelante, por sostenerla, por cuidarla. Y a ellos yo tengo que dar la gloria a Dios por sus vidas, porque son los que se están dejando todo su aliento, toda su fuerza por servir a Dios en la iglesia. Pero hay una cosa que antes de terminar, sí que yo quiero hacer es reflexionar por un momento. Cuando hablamos del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Si me acompañas, amor, por favor. La tristeza del Espíritu Santo. ¿Tú crees que cuando el Espíritu Santo nos mira a nosotros, no ahora a nivel individual, sino como iglesia, y no solamente nosotros, la iglesia local de aquí, sino cualquier iglesia de cualquier parte del mundo, que siempre tiene los mismos problemas, los errores y las victorias, los fracasos y los momentos de ganar batallas? Pero si el Espíritu Santo es la persona que está hoy en día aquí en medio de la iglesia, si viene a cada corazón ahora, examina un poco hacia adentro, yo creo que va a estar muy triste. Cuando nosotros hablamos mal de la iglesia, estamos hablando mal del cuerpo de Cristo. Mira, luego vamos a participar de la mesa del Señor. Mira que pocas veces en el Nuevo Testamento Jesús pronuncia un juicio. Pero cuando está hablando de la mesa del Señor, pronuncia un juicio para aquellos que no disciernen el cuerpo de Cristo. Aquellos que comen y beben indignamente de la mesa del Señor. Aquellos que no perdonan a su hermano o a su hermana y participan en la mesa del Señor, lo están haciendo indignamente. Aquellos que están todo el día criticando y murmurando los errores de la gente de la iglesia y no se ponen cuentas con el Señor, cuando come del pan y bebe del vino, juicio está comiendo y juicio está bebiendo. Y sabes, nuestras murmuraciones, nuestros orgullos, ¿sabes lo único que traen? ¿Me estás siguiendo todavía? ¿Sabes lo único que trae todas estas cosas que pasan muchas veces en la iglesia? El Espíritu Santo se apaga, el Espíritu Santo se entristece y el Espíritu Santo no se mueve de la manera que él quisiera. Luego quizás le decimos: Señor, ¿y por qué no se mueve el Espíritu Santo como se movía antes? ¿Y por qué tu presencia no es como era antes? ¿Y por qué yo
no oigo tu voz como la oía antes, y porque yo no siento lo que sentía antes, y por qué, y por qué, y por qué. Y yo te tengo que decir algo esta tarde, porque quizás has entristecido el Espíritu Santo en tu vida. Porque quizás hemos entristecido el Espíritu de Dios en nuestras vidas, y cuando el Espíritu de Dios se entristece, no se va, pero se apaga. Eres un caballero, eres respetuoso, y su fuego no vuelve a alumbrar ni a quemar hasta que su iglesia no decide volverse con todo su corazón a Él y decirle: Señor, perdóname porque hablé mal de la niña de tus ojos, perdóname porque hablé mal, porque juzgué a la niña de tus ojos, perdóname, Señor, porque actué mal contra la niña de tus ojos. Imagínate que la palabra de Dios dice que cada vez que le hacemos o no le hacemos a uno de estos pequeñitos, el darle de comer, o el darle de beber, o el darle ropa, Jesús dice: me lo hicisteis a mí. Cuando le disteis de comer o de beber o disteis al hijo, a este pequeñito, lo estabais haciendo conmigo. Cuando lo dejaste desamparado, sin comida, ni bebida, ni abrigo, estabais dejando desamparado a mí. Porque este es mi pequeñito, la niña de mis ojos. Cuando nosotros descuidamos la iglesia, estamos descuidando a la niña de sus ojos. ¿Y sabe qué? Nos estamos descuidando nosotros mismos. Dejamos entrar heridas, pecados, cosas terribles que solamente nos dañan a nosotros, nos corrompen, nos alejan de la voz de Dios, nos alejan del corazón del Padre y entristecemos al Espíritu Santo. Si me acompañáis a Apocalipsis capítulo 22, ya para terminar. Apocalipsis capítulo 22, versículo del 12 al 17. Estaba leyendo acerca de Jesús, hablando de la iglesia. El Señor Jesús decía a su iglesia: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, hablando a su iglesia, según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. A los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, mira lo que dice, y el Espíritu, y la esposa. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? El Espíritu y la esposa, ¿qué dicen? No les oigo. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que quiere ser, venga. Y el que tome del agua de vida, y el que tome del agua de la vida gratuitamente. Y el que quiera perdón, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es la invitación para una iglesia gloriosa que estará en los cielos por toda la eternidad. La iglesia de Jesucristo, que va mucho más allá de cualquier iglesia local, pero que se manifiesta siempre a través de una iglesia local. Siempre, siempre. Dios se manifiesta por medio de su iglesia, no por medio de templos, por medio de 2 o 3 que se reúnen en su nombre, que tienen corazones puros, que aman, que adoran a Jesucristo. Ahí está el Señor en medio de su iglesia. Ahí está el Señor en medio de su iglesia. Y ahí Él viene y limpia, y restaura, y sana. Es lo que Él siempre quiere hacer con nosotros. Pero nosotros tenemos que
dejar de querer ser el centro. Y no solamente cantar, Señor, ser el centro, sino dejar de ser nosotros el centro para que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ser capaces de ponernos delante del Señor y de pedirle perdón al Espíritu Santo si le hemos entristecido en nuestras vidas. Vamos a participar en la mesa del Señor, y las personas que se bautizaron ayer lo pueden hacer hoy con toda la libertad. Y al pasar a tomar de la mesa del Señor, debemos tener en cuenta: somos la iglesia del Señor, somos la iglesia de Jesucristo, una iglesia llena de manchas y llena de arrugas, pero una iglesia que ha decidido ponerse bajo la cobertura de Jesucristo, una iglesia que se pone delante de los pies del Señor y dice: perdona, Padre, mis pecados. Una iglesia que no desprecia a su hermano o a su hermana. Una iglesia que perdona, que ama, que se santifica, que se purifica. Una iglesia que deja a un lado los pleitos y las contiendas y se pone delante del Señor y se humilla delante del Señor. Yo te pregunto esta tarde: ¿qué es para ti más estimable? ¿Tener la razón o pedirle perdón al Espíritu Santo para que Él vuelva a florecer en medio de la iglesia? Cuando participemos del pan y del vino, vengamos a la mesa del Señor o tomemos el pan en señal de un simbolismo de la muerte de Cristo y el vino como simbolismo de la sangre de Cristo. Ponte a cuenta con el Señor. Ponte a cuenta con la cabeza de la iglesia. Y si en algo has murmurado, has juzgado, o estás hablando y actuando mal, pídele perdón al Señor. No lo hagas sin ponerte a cuenta con el Señor. Pues no quisiera que tuviera juicio y le diera juicio, sino que puedas participar en algo que es algo bueno para la iglesia, que nos nutre, que nos fortalece y que nos une. ¿Sabes? Somos tan diferentes, que lo único que tenemos en común es nuestro Padre y nuestro hermano Jesucristo, y que somos templo del Espíritu Santo. Si nos fijamos en las cosas que tenemos o que no tenemos en común, terminaremos discutiendo. Pero la iglesia tiene que mirar no las cosas terrenales, tiene que mirar cuál es nuestra ciudadanía y dónde Dios nos quiere que estemos por toda la eternidad. Amén. Le pedí a Alex, Lucho, Fede, por favor, Tomás, si podéis pasar. Martín, si puedes pasar también. La mesa del Señor tiene que ser un tiempo de conciliación con el Señor, un tiempo de acercarse a la presencia de Dios. No tiene que ser un tiempo para quedarse atrás, sino para dar un paso adelante y decir: Señor, yo te pertenezco, he sido comprado por precio de sangre y no quiero seguir siendo como soy, quiero ser más como tú. Vamos a orar por el pan y por el vino.
Gracias, Padre, por el sacrificio que a través de tu Hijo, Señor, nosotros podemos obtener la vida, Señor. Es el pan de vida, Señor, que ha descendido del cielo para darnos vida a nosotros, Señor. Cuando comemos de tu pan, nosotros obtenemos vida, Señor. Recordamos la reconciliación que tú has hecho para acercarnos al Padre. Te bendecimos, Jesús, y te damos gracias. Y que esto sea alimento, Señor, para nuestras vidas, que sea de bendición para nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque podemos participar, Señor, de tu mesa. Señor, gracias por este simbolismo de vino, Señor, el simbolismo que tu sangre preciosa derramada allí en la cruz de Calvario, Señor, derramada para poder ser salvos. Señor, gracias por esto. Ayúdanos a ser merecedores de todas las cosas santas que tú tienes para con nosotros. Gracias, Padre. Solamente te podemos dar gracias por tu Hijo, por tu sacrificio y sobre todas las cosas porque tú pronto vienes a buscar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Le dio gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan.
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa. Espíritu Santo, no te queremos entristecer. Sí, Señor. Perdona nuestro pecado como iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados como iglesia. Perdónanos por ser tan negligentes con la niña de tus ojos. Perdónanos por murmurar contra ella. Perdónanos por juzgarla, por ultrajarla, a veces por despedazarla. Señor, ayúdanos a hacer la iglesia que tú quieres que sea. Yo sé que estamos lejos, Señor, pero ten paciencia con nosotros. No nos deseches, Señor, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Sigue orando, Señor, ten paciencia. Señor, hablamos tu misericordia, Señor. Palabras que son nuevas cada mañana. Tu renueva, Señor, tu fidelidad cada día sobre tu iglesia. Perdónanos, Señor, nuestra desavenencia, nuestros pleitos. Perdónanos, Señor, que seamos tan humanos y tan carnales, Señor. Señor, ayúdanos a hacer la iglesia que un día entra en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Ayúdanos a entender que no somos de este mundo, que no hemos sido diseñados para vivir en este mundo, sino para la ciudad que tú nos has llamado a ser participantes. Señor, enséñanos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Enséñanos a mirarte a ti en todo momento. Señor, ayúdanos a ver tu sangre para que cubra todas nuestras manchas y nuestras arrugas, Señor. Señor, en esa tarde que hemos comido, que hemos bebido del vino, Señor, que ese vino, símbolo de tu sangre, Señor, pueda cubrir toda la rasgadura de nuestras vestiduras, todos nuestros errores, todos nuestros pecados, todas nuestras injusticias, Señor. Oh, Señor Jesús, no nos deseches, Señor. Danos un año más. No nos deseches, Señor. Ayúdanos a cumplir tu propósito. Ayúdanos a cumplir tu propósito, Señor. Hasta que la iglesia sea capaz de decir junto con el Espíritu: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Queremos unirnos, Señor, al clamor de tu Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Somos tu esposa amada, somos tu iglesia. No podemos ir en dirección contraria a tu Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. La iglesia dice: ven. Y el que tiene oídos para oír, diga: ven. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Venga por tu iglesia. Espíritu Santo, prepáranos, sigue preparándonos, sigue moldeándonos. Sigue moldeándonos para ser esa iglesia que tú has llamado a ser. Gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Santa. Señor, somos santos por medio de la sangre de Jesucristo, porque hemos sido rociados
por tu sangre para santificación, para justificación, para regeneración. Somos la iglesia gloriosa, solo que todavía no lo vemos. Somos la iglesia sin mancha, solo que todavía nuestros ojos tienen que ser untados con colirio. Somos la iglesia sin arrugas y cosas semejantes, solo que todavía no tenemos la capacidad de ver como tú ves. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Hay nada más grande en este mundo que la iglesia de Jesucristo. No hay nada más grande en este mundo que nosotros, no porque seamos mejores que la gente de afuera, sino porque Dios nos selló con su Espíritu Santo y somos de su propiedad y no somos nuestros porque le pertenecemos a Él, porque hemos sido comprados por precio de sangre. Señor, revela esta verdad de tu palabra en nuestros corazones, revela en nuestro espíritu. Hemos sido comprados por precio de sangre de Jesucristo. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy tomar asiento por un momento, por favor. Ya como colofón, así para terminar, o la joya o la piedra que va en el centro de la corona. Son hoy nuestros hermanos Mario y José. José, si podéis pasar, por favor, todo al frente, más que nada que ya lo vamos a hacer. Voluntarios para hacer fotos cuando hacemos la entrega de diploma, cuando lo vemos ahí en la sala de la iglesia. Gloria al Señor. Lo que pasa es que no me puso los nombres. No ha puesto los nombres, no ha puesto los nombres. Bueno, certifico que José, hay que poner tu nombre, pero te queremos dar un diploma de bautismo en gratitud del paso que has dado delante del Señor, y también este diploma para ti, Mario. Cada vez ponemos los nombres vuestros ahí para que los podáis ahí enmarcar también, bueno, si no enmarcar, por lo menos tenéis el recuerdo de que un día os bautizasteis, de que un día os bauticé. No sé si queréis compartir, yo sé que soy los tímido, pero unas palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo funciona esto, Bueno, que Dios lo bendiga a todos. Pues para mí, no sé, por palabras no sabría explicar. Fue una experiencia única y una alegría poder compartirlo con todos los hermanos de la iglesia. Y bueno, quería agradecer a Martín sus palabras que me dedicó, que te queremos. Y nada. Bueno, pues nada, gloria a Dios. Decir que a día de hoy estoy muy contento, que no tenía en mi mente ni siquiera el hecho de estar en este lugar. Antes has dicho una cosa que es, a veces te preguntas, ¿por qué estás en esta iglesia? ¿Por qué no en otra? Dios es testigo de lo que voy a decir y realmente en mi pensamiento no estaba cambiando de iglesia. Aunque no estaba justo, porque realmente había cosas que yo no estaba justo y no tenía en mi mente cambiar de iglesia. Pero realmente un día estaba en el trabajo, yo trabajo en la obra y estaba con la maceta y la carpa. Y cuando me di cuenta y reaccioné, tuve que parar y decir, pero si ya estoy en la otra iglesia. He llevado tiempo y ya no me congregaba en la otra. Pero sin darme cuenta, yo no sé cómo pasó y realmente yo, cuando me di cuenta del trabajo, paré y dije, ya estoy en la otra iglesia, ya no tengo que dejar de la otra.
fue un mover de Dios. Dios lo hizo todo, no sé por qué, realmente a día de hoy no entiendo por qué, pero así fue. Y realmente, ayer estuve hablando con Rosy, hoy me he hablado también con Martín, decir que estoy muy agradecido, de verdad, decir que muchas gracias por abrirme las puertas a vuestra iglesia, gracias por abrirme las puertas a vuestra casa, gracias como iglesia por hacerme las cosas fáciles, aunque todos, y es verdad que Alex, Martín, Esteban, Miguel, Francisco, hay muchos hermanos que me han hecho las cosas más fáciles y realmente estoy muy agradecido. Simplemente espero en primer lugar no decepcionar a Dios y no decepcionaros como iglesia y formar parte de esta iglesia y ser un utensilio útil para la obra de Dios y dar gracias de corazón a todos. Gloria a Dios. Ayúdenos a toda la gloria. Esto es lo más hermoso, es ver siempre personas que bajan a las aguas para servir al Señor. Y no es un acto de obediencia. Y bueno, animarlo, que ahora, aprovecho de lo que dije ayer, es el principio. Viene otro caminar con el Señor. Pero el Señor va a estar con vosotros en cada paso que deis. Mientras vosotros no sabéis del Señor, el Señor nunca se va a dejar de vosotros. Esa es una promesa que Él tiene para su iglesia. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Nos ponemos en pie, nos despedimos en oración. Padre, queremos darte a ti y solamente a ti toda la gloria. Ayúdanos a recordar siempre que somos tu pueblo y que no somos hechos para nosotros mismos, sino que hemos sido creados para la alabanza, gloria de tu nombre. Y esa es nuestra razón de ser y de vivir. Ayúdanos a vivir siempre siendo luz y caminando en luz, para que la iglesia siempre pueda resplandecer en un mundo de tinieblas y cumplir el propósito por el cual tú nos has puesto en este lugar. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que cada semana vienen aquí para adorarte. Los bendigo y te pido que tú los bendigas y los guardes de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga.